Tú nos haces un saludo. Sí, sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde se va a ver esta entrevista. Estamos aquí desde el Centro Agroecológico Los Maitenes, con la Su y el Guido, que nos van a hablar un poquito y contextualizar acerca de uno de los temas más importantes en la agroecología, que tiene relación con las semillas. Semillas. Todo suyo el micrófono, chicos. Hola, hola, un saludo a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos oyen en las redes, en tantas plataformas ahí que estamos colaborando con el equipo de comunicación de tanto Ventana Agroecológica, Radio Trapananda, Maela, y todas estas plataformas donde estamos desarrollando un poquito lo que es dar a conocer estos procesos tan elementales que un poco es evidenciar desde el lugar y comprender un poco la realidad tanto social y alimentaria de nuestra sociedad. Susana. Bueno, yo soy Susana, estoy aquí en el Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes, acompañando a Guido, somos pareja, y uno de los temas que más nos apasiona justamente es el tema de semillas, porque nos encontramos con que es un sitio, Chile es un sitio para explorar este tema, sobre todo a nivel mundial, que se tenga un referente de lo que no deberíamos de hacer con las semillas en otros países, y Chile es ese referente, de poder tenerlo como caso de estudio para poder entender lo que nos han venido haciendo las corporaciones en general. Y bueno, sí, en eso de entender y comprender cómo es esta realidad, tanto hacia dónde va, digamos, toda esta agenda de control de los alimentos, hacia dónde va esta lógica de acaparamiento que viene, de que no es un contexto de conspiración, sino que es un contexto que hemos venido evidenciando, que cada día son menos los quienes controlan la producción y comercialización de los alimentos, y eso tiene que tener un origen puntualmente. ¿De dónde nace el control de la producción, el control de la tierra? Nace a través del control de la semilla. Y para la sociedad, para el común, se torna como normal que alguien controle un negocio, pero en sí, o que alguien tenga propiedad de algo, porque en esta sociedad o en estos contextos sociales se respeta mucho la propiedad, y cada quien quiere tener su propiedad, su casa, su predio, su departamento, su parcela, que tenga propiedad para que tenga resguardo, entre comillas, legal y jurídico. Pero de alguna manera, cuando hablamos del alimento, cuando hablamos de cómo el alimento o la semilla en este caso, cuando hablamos de semillas, cómo ha llegado hasta los días de hoy, nuestra cultura alimentaria tiene un origen ancestral, milenario. O sea, estamos en un contexto social, en un contexto cultural donde tratamos por ahí de rescatar ciertas cosas o ciertas costumbres, que en el fondo el rescate se hace a través del uso, a través de la cultura local, el uso local de algún artefacto, de alguna forma de construir, a través del uso. Pero también es interesante e importante comprender que cuando se empezó a hacer este proceso de propiedad intelectual, que al final fue hace varios años, estamos hablando de no muchos años, que comenzaron a tener, digamos, como un registro de propiedad intelectual, varias cosas, siempre se dijo que la propiedad intelectual iba a ser para alguien que creara algo o transformara algo de algo. Y ahí fue donde empezó el tema de la propiedad intelectual. El tema fue que se empezaron a meter con el mundo de las semillas, con el tema de la alimentación, y empezaron a hacerse propietarios sin haberle hecho ningún mejoramiento o modificación que podría darles el título de ser dueños de propiedad intelectual de algo. Entonces empezaron, a nivel mundial, se empezaron a tomar, no, pues yo voy a hacer
como hay algunos que tienen la propiedad intelectual de la luna o la propiedad intelectual del sol, que son cosas que de repente uno se reiría, pero existe. Entonces, de repente así como que, bueno, vas a pagar por estar haciendo uso del sol, como tú lo necesitas para tu vida diaria, bueno, tienes que pagar un impuesto para eso. Que ocupas la luna, también tienes que pagar un impuesto. Entonces, nosotros ahora que estamos con el tema del mundo de las semillas, bueno, que somos agricultores, que somos productores, pues nos damos cuenta también de que a veces se toman plantas medicinales, se toman alimentos que nunca tuvieron como dice Guido, el uso que se le daba al hecho de rescatarla, guardarla. Sí había el tema de la selección de la semilla, porque siempre se iba buscando la mejor semilla para poderla reproducir, pero al final, pues bueno, la gente se iba quedando con la mejor semilla y la iba guardando y se movían de un lado a otro y llevaban sus saquitos de semilla. O sea, todo ese tema de la historia ancestral que no conocemos o que se nos ha velado de alguna manera y no la recordamos y no tenemos ese recuerdo, pareciera que las semillas siempre han tenido un derecho de alguien, que han sido dueños alguien. Y en la vida, no, estamos hablando de más de 10.000 años de agricultura donde se estuvo cargando la semilla, caminando con la semilla. Mucho tiempo. Yo creo de que aquí hay un contexto que también, digamos, la ciencia funciona a través de quien paga los estudios. Claro. Y esto es como decir, o sea, voy a entrar a un plano más o menos complejo, un plano duro, tanto desde aquí en Chile hemos visto que las leyes los hacen, digamos, ciertas empresas que pagan, digamos, todos estos conglomerados parlamentarios, tanto hemos visto Escándalo Penta, SQM y todo, donde estos señores que controlan la economía del país pagan los parlamentos para que hagan y diseñen las leyes ad hoc. En ciencia se paga los estudios, claro, y se publican los estudios a quien haya pagado. Entonces se va haciendo estudio y ciencia de acuerdo hacia quienes los pagan. Entonces, y en ese sentido hay un sesgo tremendo en el mundo en el donde está diseñado para que se haga creer a la población de que se necesita resguardarlo, porque se está en peligro de algo. Claro. Entonces, pero no olvidamos, y como dices tú, Susana, la historia del alimento en el mundo a través, que es milenaria en nuestras civilizaciones. Yo encuentro muy difícil de que, imposible, y también anecdótico, imagínense, que hubiese llegado un conquistador a América en donde la cantidad de semilla de alimento disponible no se había mantenido y no hubiese sido posible bajo estos conceptos de privatizar o que haya un resguardo legal para mantener esa calidad o riqueza alimentaria en ese tiempo. No fue necesario leyes de semilla, no fue necesario esa normativa, que sí, cuando logras comprender que la normativa persigue un bien que pueda mercantilizarse. Entonces, para poder mercantilizarla hay que privatizarla. ¿Y cómo se privatiza? Necesitamos hacer legal la privatización del alimento, legal la privatización de la semilla. Y en eso Chile ha sido pionero en privatizar el alimento, en privatizar la semilla y privatizar el acceso a la semilla. Y que persigue de manera hasta penal si tú como productor no usas una semilla que haya pasado por el conducto de privatización. Y eso involucra a todo organismo, tanto empresarial como particular, tanto pequeño productor está legalmente empujado a que se enrole en este sistema nacional de privatización de semillas. Ahí queríamos hacerles una pregunta para los auditores y auditoras que nos están escuchando, que tiene que ver justamente con lo que tú hablabas, Guido, y que es una ley, que es un decreto en realidad de la ley 1764 sobre semillas en Chile.
¿Tú podrías explicar un poquito lo que has investigado acerca de esta ley? Y si nos puedes decir también cuál es la diferencia entre un decreto y una ley. Mira, esta ley particularmente en el mundo campesino está bien, está ahí, no está estudiada, no está leída en profundidad y no está interpretada en profundidad. De alguna forma lo que se persigue esta ley es justamente como ese instrumento de que permite fijar que la semilla sea una mercancía, mercantilizar la semilla. Y en sí toda mercancía debe estar afecta a impuestos. O sea, hay un juego ahí y una estructura efectivamente de que se hace ley algo que puede hacer, afecta a impuestos, afecta a toda esta estructura, tanto que se acoja a toda esta estructura de comercio. Entonces, el decreto ley puntualmente tiene ese propósito y que busca garantizar, digamos, que lo que se produzca, o sea, desde el punto de vista comercial, sea una buena mercancía. Y que... Claro, y ahí principalmente ese es como un tema, o sea, te desvirtúan el objetivo, porque sí te van a decir, bueno, claramente tú quieres, cuando quieres comprar algo, tú quieres que eso que vas a comprar esté garantizado, tenga buena calidad, tenga buena forma, tenga buen aspecto, y eso en el mundo del comercio pues es muy, muy amplio, ¿no? Y a través de ese engaño, podríamos decir, es que te dicen, no, es que la semilla que tú vas a comprar tiene que tener las mismas características que al momento en el que compras una piña o un tomate, ya producido, digamos. Tiene que tener las mismas características y entonces te llenan diciéndote que, bueno, o sea, sí, pues yo ¿cómo no voy a querer algo con esas características? Sin embargo, se nos ha olvidado que las semillas no son así. O sea, las semillas, la polinización, digamos, tenemos polinización sexual y asexual en el mundo de las semillas. Entonces, en el momento es lo mismo que cuando nosotros en una familia somos muchos hijos, tenemos podríamos decir, una polinización sexual, no nacemos todos iguales, ¿sí? No nacemos iguales, entonces, pues claramente unos van a ser más bajitos, unos van a heredar lo de la papá, otros lo de la mamá, y lo mismo pasa con las semillas. O sea, no todas las semillas van a ser iguales. Y sin embargo, estas leyes buscan que todas sean homogéneas. Se usa esa palabra, que sean igualitas todas, que pasen todas por el mismo hoyito de sedazo, decimos nosotros, del colador, para que todas sean iguales, del mismo tamaño, de la misma forma, la misma característica. Eso se busca mucho y eso lo hace la industria. Y te dice a ti que eso es lo que tienes que preferir tú como consumidor. Pero en el mundo de la naturaleza no es así. Entonces nosotros tenemos que entender que una cosa es el comercio que nos quieren vender y la otra es cómo se ha comportado la naturaleza por todos estos siglos de los siglos, ¿no? Finalmente. Y claro, y justamente busca eso, contener en una estructura legal, contener el control, digamos, de la producción y contener hacia un camino, hacia esta gran trama que ha sido justamente la intervención, manipulación de los patrones genéticos de las semillas y hacer ajustes que en el fondo logra, que eso hacer ajustes, estoy hablando de la transgenia en sí, claro. Alterar, digamos, toda esta historial genético, historial alimentario que ha tenido, digamos, la semilla, esa forma de adaptarse a los territorios y todo, a la vida, a los tiempos, es lo que logra un ser vivo, en el fondo, ir adaptándose. Ahora, ahí es importante el tema del decreto ley que sacan en 1977, las leyes de aquí de Chile, busca, o sea, no es algo que se le ocurrió al gobierno. O sea, claramente no viene del Estado. O sea, es totalmente manipulado por toda la industria que controla los alimentos.
O sea, no hay, o sea, y claro, siempre van a poner, y esto lo vemos en Estados Unidos, es como una carta abierta donde todo el mundo sabe que quien entró al Congreso es un, no sé, un trabajador de Monsanto, un trabajador de Bayer, un trabajador de cierta industria que va a modificar esas leyes. Son ellos directamente con alguien que pusieron ahí para que se hiciera la modificación. Sí. Entonces... y en ese sentido, o sea, vuelvo al principio cuando decía justamente de que no se trata de ir mirando la conspiración de que te veas como un conspiranoico, sino que es ir evidenciando de que el sesgo que lleva todo esto es que las corporaciones controlan los estados a través de esto de que indicaba, o sea, claro. Corporaciones químicas como el principal productor de minerales no metálicos del mundo es SQM y fue quien hemos evidenciado en el tiempo que ha controlado y pagado las carteras de parlamentarios del país, claro, del Congreso, los que hacen las leyes, y así garantizar que decretos como estos no sean digamos, cambiados ni modificados. Entonces, cuando hablabas de la diferencia, cuál es un decreto supremo ley o una ley puntualmente, entendemos de que esta ley, digamos, de semillas fue un decreto bajo un bando o una situación de dictadura del país, una situación de un Estado militarizado en donde no tenías opción de levantar la mano y decir, oigan, no nos impongan estas leyes de privatización de semillas. Ley pionera prácticamente en el mundo, donde se observa y se evidencia. Que es la más antigua. Más adelante vamos a ir viendo de qué más prohíbe esta ley de ese tiempo. Claro, estamos hablando casi ya llegando a los 50 años. Casi 50 años que tiene esa ley en Chile. Sí, sí, de las más antiguas en el mundo. Sí. Guido, ¿y qué papel, Guido Isú, qué papel cumple, creen ustedes, el Ministerio de Agricultura en la aplicación de este decreto? El papel del Ministerio de Agricultura, bueno, el papel del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura es clave en esto. Llámese el brazo, podríamos decir el brazo militar que tiene el Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura tiene varios departamentos y uno de esos brazos militares o policiales hasta el día de hoy ha sido el SAC. Y es a través de este departamento que sigue haciendo las mismas prácticas unilaterales que en dictadura, que fija decretos supremos, decretos ley, en donde él mismo dice, yo voy a decir que las semilla transgénica que hasta el día se estaba produciendo solo para exportación, hoy día vamos a dejarla que se pueda cultivar en el país, que ya no vaya a destrucción, sino que vaya a ser sembrada, porque lo que nos alcanzó a exportar se puede sembrar hoy día en el país. Y esos son decretos unilaterales donde no hay consulta ni a productores, ni a la gente de las comunidades que cultivan, al patrimonio humano vivo que todavía queda como agricultor, como campesino. O sea, estamos viendo de que hay una pérdida. Hoy día podemos decir que el poco campesino que queda es un patrimonio. Y estas leyes de persecución y estas leyes dictadas por este organismo de que hay que revisar, o sea, si el mundo campesino conociera realmente la función que tiene el SAC hoy día, que es el departamento policial del Ministerio de Agricultura, que dicta leyes, tal cual se hace o se hizo en dictadura, y va cambiando justamente la situación de semillas del país. Y eso lo hemos visto, los vimos hace poco con los últimos cambios de que se han venido haciendo en la ley de producción de semillas de protectores vegetales, en los cambios que con el tiempo han venido habiendo modificaciones en la ley de semillas, pero justamente en la mejora de lo que es o en la
en el blindaje de lo que es la ley de semillas, apuntada hacia los sectores vegetales del país. Y eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y justamente del SAC, quien es este departamento. Claro. Sí. Ahí es importante, mucha gente que nos escucha ahora podrá decir, bueno, ¿y qué? Que haya alguien que esté controlando eso y que tenga todo eso. El tema es de que no vemos las consecuencias de todo eso y pueden ser consecuencias muy, muy devastadoras. Nosotros vamos siguiendo lo que va pasando con estas leyes de semillas en otros países y pues claramente vemos las consecuencias. Aquí probablemente no, sí se ha llegado a hacer cierto tipo de ¿cómo se dice? Cuando los revisan, de fiscalizaciones, pero más allá del tema de las fiscalizaciones es el tema también de la biodiversidad que vas a afectar. Entonces, el hecho de que, lo que decías ahora, o sea, el hecho de que se siembre, de que se permiten ese tipo de cosas, cómo nos van a afectar a los productores y a la alimentación a nivel mundial. O sea, al final, lo que menos a veces uno logra alcanzar a visualizar es el hecho de que la polinización que se va a dar con esos, digamos, materiales vegetales que ya se están sembrando, en el momento en que la abejita o el viento se lleva un polen tan pequeño como puede ser el polen y cruzarse con otra variedad que no está contaminada con estos, digamos, transgenias, ¿no? Que es lo que más se hace aquí en Chile, el hecho de hacer esa combinación ya le obliga a la otra persona con la que se cruzó su planta a pagar derechos de patente en este caso. Entonces, son cosas que probablemente el SAG en este momento no esté haciendo, pero que en otros países se hace. Y no decimos que no pueda suceder, porque como dice el Guido, o sea, el SAC viene siendo el brazo... Ese es la policía, digamos, el brazo, digamos, armado sí, del Ministerio de Agricultura. Es el instrumento que en definitiva está utilizando todas estas corporaciones que controlan los alimentos en el mundo. En Chile ese instrumento es el SAC. Y ahí también hay otro instrumento que no es el SAC, pero que es una parte que soporta mucho todo este tema, ¿sí? Probablemente alguien dirá, bueno, estamos hablando de una organización que es que no es del ministerio del Estado, o sea, no forma parte del Estado, pero que sí es privado, es una organización privada que se dedica a apoyar este tipo de apuesta que tiene el Ministerio de Agricultura, que en este caso es el INEA. El INEA no es un servicio del Estado, o sea, es una organización, punto y aparte, que hace su pega para ayudar acá. Claro. O sea, nosotros... Recibe año a año fondos del Estado, pero es muy parecido a lo que es CONAF, es una corporación que vive o que se desarrolla todas sus políticas naturales como casi una fundación que recibe fondos del Estado. Y a raíz de eso es que garantiza, digamos, su operatividad año a año. Puntualmente, a raíz de eso es parte, digamos, de la estructura del Estado porque recibe fondos y tradicionalmente ha sido como ese instrumento ya del Estado, que es INEA quien hace, digamos, los registros, los estudios. Claro, levanta toda la información. Claro, te hace el levantamiento de información y laboratorios puntualmente privados validados por lo que es el SAC. Y como es privado, no tiene que informarle a la sociedad civil qué está haciendo con ese material. No hemos visto nunca, porque si fuera un departamento transparente con la sociedad, INEA no lo hemos visto nunca invitando a la sociedad relacionada con el mundo de semillas, a los productores. Y sobre todo a protegerla, porque no sé, ellos lo que buscan de cierta manera es sacar información. Eso es lo que más vemos. Se saca información de las comunidades, de la gente del campo, se lleva registro de lo que hay de punta a punta en el país. ¿Y qué pasa? Es privado.
Entonces volvemos a lo mismo. En México igual pasó lo mismo con con uno de los centros de investigación más grandes que tenía todo el acervo de todo el maíz de México, y como era privado, llega un privado y se lleva toda la información y se lleva todo el acervo genético. Y terminamos con nuestro acervo genético en quién sabe qué parte del mundo, y sí sabemos en manos de qué privados están básicamente esas semillas. O sea, esa es como una de las cosas que de repente no vemos, como dice el Guido, a lo mejor parecemos paranoicos y que estamos haciendo todo esto, pero eso ha pasado en otros países. O sea, el tema es de que tenemos que analizar qué está pasando aquí, qué está pasando en otro lado y cómo nos perjudica de cierta manera. Pero pues bueno, básicamente Sí, o sea, la idea un poco es entender y comprender de que en el fondo es el Ministerio de Agricultura quien es este gran departamento, el Ministerio en Chile, quien a través de su embajada, digamos, hacia lo que es la operatividad de este decreto, emanado en dictadura, opere a través de laboratorios, a través de estos departamentos privados que están escogidos por el SAR, quienes validan, digamos, la cualidad y la calidad de la semilla del país, junto con el INEA, que es ese gran banco investigador que en el fondo no invita a la sociedad productora de alimentos, al mundo del campesino, a que trabaje para el campesino, sino que en todo este tiempo se ha visto como ese gran investigador para el mundo privado, para el mundo de estas corporaciones. Porque no se ha hablado de semilla para resguardar semilla del país. Claro, o sea, hoy día las que promueve INEA desde principios de los 90, fines de los 80, fueron los primeros en hacer papa transgénica en Chile. Y lo digo porque están estos estudios ahí, en donde en el año 96, 97, se llevaron estos bajo esta gran mampara que tenían de papa certificada. Claro. E impulsaron al mundo campesino a que use papa certificada. Papa certificada. Ahí para los auditores, auditoras, y seguir profundizando en el tema de la semilla, queríamos pedirles que explicaran igual acá a las personas la diferencia que existe entre una semilla certificada y una semilla corriente, por favor. Semilla corriente y semilla certificada. Bueno, aquí cuando hablaba de la papa certificada puntualmente, claro, se impulsó en el mundo campesino porque lo vimos en vecinos de que promovían, oye, yo usé papa certificada y la verdad que me daba tremendos resultados. Entonces se corrió la voz a través de otro organismo del Estado que en ese momento promovía también el uso de semillas mejoradas, en esa mampara de las semillas mejoradas que era INDAP, donde justamente se postulaba a pequeños créditos, a pequeños programas del INDAP de que tenía puntualmente para el mundo campesino el uso de papa certificada. Entonces había en ese sentido que dejen de usar sus variedades criollas o sus variedades nativas que tuvieron en el tiempo y empiecen a usar la pucará, la llegana, número cuánto, la desiree certificada, y con eso... Papas modificadas al final, que ya tenían listas para cambiar. Claro, entonces, y de ahí que cuando se empezó a ver que efectivamente el uso de papa certificada tenía mejores resultados, pero tenía mejores resultados porque venían con el paquete tecnológico, así como se llama, con ese nombre tan eufemista, digamos, con otro nombre, el paquete tecnológico, cuando esa papa funcionaba con toda la operatividad de la fumigación, con la aplicación del fertilizante sintético, y tenía muy buenos resultados. A excepción de las semillas corrientes,
que son semillas que de alguna manera van generando una robustez, una cierta resiliencia, como dirían otros, en el tiempo. Sí, fíjate que es bien interesante este tema porque justamente lo que se busca es no darle crédito a nuestras semillas antiguas. La semilla criolla, la semilla que yo te digo que viene de hace más de 10,000 años, resistiendo temperaturas, cambios climáticos, como se le quiera llamar, de todo, hasta el día de hoy han llegado vivas, han llegado aquí. Entonces, lo que hacen estas corporaciones a través de estos centros de investigación es transformarlas para poder tener un derecho a esa semilla y después podértela dar. Nosotros tenemos una frase que es bien amplia, que es: quien controla las semillas controla los alimentos, y quien controla los alimentos controla las voluntades. Entonces, desde ahí va el tema de que si yo voy a controlar la semilla, yo te la voy a dar cuando yo quiera, ¿sí? Y te la voy a vender al precio que yo quiera y vas a comer lo que yo quiera, ¿sí? Y si no haces eso, bueno, pues ya sabrás qué podemos hacer con esta humanidad, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo que el tema de tener una semilla, entre comillas, certificada porque ellos dicen que es lo mejor, bueno, pues claramente viene el negocio detrás. O sea, no hay que ser tan inocentes como no ver que el negocio viene detrás. Entonces, el hecho de destruir tu acervo milenario con toda esa resistencia y resiliencia, como es el guido, o sea, claramente es para poder llevarte a un sistema comercial donde solamente unos pocos controlen el tema comercial. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser, primero defender que nuestra semilla es un derecho humano, ¿sí? O sea, porque viene con nosotros. Nosotros, lo que toda la humanidad compartimos en común es que todos nos alimentamos. Entonces, por eso nuestros ancestros nos heredaron las semillas, ¿no? Y de ahí justamente viene toda esta trama o todo estas agendas de poder enterrar la memoria, enterrar, digamos, las raíces, las culturas para poder hegemonizar a través de normas uniformes, globalizadas, para que sea, digamos, como esta homogeneización mundial. Y en ese sentido hemos visto que cómo la historia local, a través de nuestra memoria de ancianos, de antiguos campesinos del territorio, ha ido desapareciendo, y cuando la cuentan es como, ¿en dónde se hacía eso? ¿Eso era aquí? ¿Estamos seguros? Es como, y eso justamente lo que busca es poder hacer, digamos, cuando tienes uniformas el consumo de algo, efectivamente lo que tienes es que concentrar, digamos, toda esa, concentrar y reducir las cualidades del alimento. Porque en sí, cuando un alimento, en cada territorio es distinto el clima, es distinto las sociedades o los territorios, van generando también las personas, el medio ambiente puntualmente. Hay algo más profundo y bonito de que ahí en cada territorio va generándose. Y cuando las semillas son cuidadas y producidas en cada territorio, y los alimentos son producidos en cada territorio, las cualidades de minerales son distintos, son más, alimentan, son más sanos, y por ahí va generando, ahí se puede evidenciar de que las comunidades son más resilientes en el tiempo, porque sus alimentos son producidos en esa zona. Territorios. Sí, pues aquí, por ejemplo, esta zona en Chiloé se habla de que había más de 250 variedades de papa. Y al día de hoy, pues claramente si tú no produces la que te aplica o te dice el SAC que tienes que sembrar, pues no puedes sembrar. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierdes las 249 porque
porque de una de ellas agarraron el gen, que esto, que aquello, Sí. la modificaron y al final solamente eso puedes O sea, producir. hoy día, entre comillas, te dices que informes lo que tienes y todo, pero en definitiva lo que busca es que si tienes esa cualidad productora, te instan o se instó a que te inscribas como productor de semillas. Nos pasó en la red de productores aquí en Los Lagos, en donde en su tiempo empezaron a decir, bueno, vamos a informen lo que tienen, y todos como buenos productores empezaron a informar hasta que un día dijeron, bueno, ustedes, como ustedes están informando, ¿quién va a ser el que les produzca, el que se inscriba como productor de semillas? Entonces, eso hacía adentrar toda esta lógica, toda esta digamos, vía de que empezar a seguir estos patrones de cultivador de semillas más sistémicos. Algo que no quería dejar de mencionar en este sentido era que si la semilla, el alimento, cada vez se va homogenizando la producción a través de un país o de manera planetaria, eso persigue justamente de que cada día los alimentos sean menos nutritivos. Eso es una, que sean menos nutritivos Y también que si llegas a tener una plaga que vaya, o sea, que se genere una plaga, porque también ahí hay que hacer todo el estudio de por qué se generó esa plaga. Cuando le quitas toda la diversidad de alimento que tenía y le dejas una sola, pues no tiene de otra más que comer esa una sola. Entonces ellos se multiplican, agarran resistencia a los antibióticos, bueno, en este caso a todos los agroquímicos, pesticidas que se les aplican, y se mantienen. Entonces al final, o sea, imagínate tener una hambruna mundial porque produciste una sola cosa, o dos cosas, o tres cosas. O sea, los Claro. insectos y los animales de la diversidad pues también tienen que alimentarse. Evidentemente, todo está condicionado a que se vayan generando estos escenarios donde sean los alimentos que se consuman por estas corporaciones son menos nutritivos, porque hay estudios que indican que el alimento que está en el supermercado hoy día o controlado por estas grandes productoras son un 50, un 60% menos nutritivos que lo que te nutría ese alimento hace 80 años atrás. Estudios de un francés y de varios investigadores en ese tiempo, libros que han quedado olvidados con el paso del tiempo y que indicaban, digamos, la calidad del alimento. Claro. Wow, es un tema realmente muy interesante como para dar a conocer. Estoy segura que esta entrevista y esta información va a ser muy bien digerida por todos los seguidores y seguidoras de Radio Trapananda y bueno, todos los medios amigos de la agroecología y esto tan importante que tiene que ver con nuestra soberanía alimentaria también. Como para ir cerrando la entrevista, chicos, queríamos preguntarles cuáles serían los desafíos futuros en materia de cuidado, protección y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, según su visión. Bueno, el desafío futuro es lograr ese gran ansiado, ese trabajo conjunto, digamos, de todos los cuidadores, de todos los productores, de todo el mundo campesino, que está relacionado con la producción de alimentos hoy día. Si bien es cierto, tenemos o hay gente que está preocupada de la producción de semillas, pero muchos de ellos están preocupados de la comercialización, de cumplir las normas, porque a su vez no puede criticar un sistema que lo certifica. O sea, hoy día el SAC es quien vela y el que hace esa vista de que tú eres productor o no de semilla. Y hay organizaciones en el país de que se dedican, o sea, podríamos decir de que el mejor, porque es así, el mejor guardador y cuidador de semillas es quien la cultiva, quien la guarda. Sí. Y hoy día, efectivamente, eso es así siempre y que eso se consigue a través de la familia campesina que cultiva su alimento hoy día. Y también que sepan que es el más perseguido por el SAC, de cierta manera.
Hoy día es el más perseguido, justamente porque todo el sistema funciona bajo denuncia. Entonces está siempre como al filo de las leyes, porque en el fondo cualquier persona que tenga conflicto con alguna productora, con algún ente, digamos, de estas corporaciones, tiene que resguardarse primero legalmente si ante la ley hoy día de que opera en el país tiene algún, digamos, algún objeto a su favor, digamos, de manera jurídica. Y hay grupos que claro, producen semilla, resguardan, pero es con fines comerciales en definitiva. Entonces, eso puntualmente ha generado cierta división en el mundo de la agricultura familiar, del mundo campesino, porque en definitiva no se ha logrado hacer un trabajo conjunto de todo el sector. Y se ha visto un distanciamiento, una atomización que justamente esta agenda de control de alimentos mundial que trae mucho tiempo, muchos años, ha logrado efectivamente ese efecto. Y, por ejemplo, una de las cosas importantes es que Chile es un país con una población muy pequeña, como he seguido, muy atomizado el mundo rural. Entonces son pocos al día de hoy, pocos los campesinos que se pueden llamar campesinos, porque en realidad ahora el sistema ya los llama emprendedores o pequeños empresarios. Entonces ya no son campesinos. Entonces desde ahí ya empiezas como a quitarles esa identidad, incluso de guardadores y de guardadores de semillas. Como ya es un pequeño empresario, pues tiene que vender las lechugas todas homogéneas, tiene que vender, digamos, el tipo de espinaca del mismo tamaño, todo. O sea, ya se le empieza a inducir esa idea de que todo tiene que ser igual y para ello necesitas semilla que sea igual para que puedas responderle al cliente que te está comprando. Entonces, si te fijas, es un tema de comercio y es un tema donde vamos a perder en algún momento ese acervo genético que se nos entregó. O sea, aquí es a toda la humanidad. O sea, aquí no es, como te decía, lo que compartimos a nivel mundial es que todos comemos. Entonces, claramente, unos se dedican a hacer una cosa y otros a otra, e incluso hay a veces poca importancia de lo que te comes. O sea, hay mucha gente el día de hoy que poca gente comparte el hecho de decir, me preocupo por lo que voy a comer. Y cuando ya te preocupaste es porque a lo mejor ya no puedes ni comprar ese tipo de comida, porque ya está enfocada hacia lo que es un nicho de mercado, un tipo de personas a las que está dirigida esa venta y pues claramente volvemos al tema, comercio. Es una apuesta a regresar al mundo campesino, a dar esa mirada al mundo campesino en el que somos productores y consumidores. Todos somos productores y consumidores, la mayoría va a ser consumidora. O sea, te digo, Chile tiene una cantidad de personas muy pequeña que el día de hoy puede ser como centro de la agricultura familiar campesina. Está bien registrada también. Y pues bueno, ese es como el tema de que por eso es muy fácil controlar este tipo de temática en este mundo rural, acá. Entonces eso, hoy día nos enfrentamos a todo este escenario de digitalización también, y en donde el mundo campesino también está siendo obligado a que si quiere comerciar sus productos, si quiere ir a compartir, a transar lo que produce tanto como subsistencia o como centro de su actividad, está obligado a ya empezar a usar estas maquinitas que el sistema ofrece. Entonces, pagar impuestos. El pago de impuestos puntualmente. Cuando tienes una actividad, cuando tienes una cultura o formas de vida de que se preocupen por alimentos y que lo has hecho y que se hace con
con recursos absolutamente propios, que se hace con un ímpetu por amor a la tierra, por amor a la vida. No puedes venir con el palo de la tributación. No son exitosos, no es un brillo económico el perseguir a pequeños productores de que lo único que hacen es tratar de mantener una cultura alimentaria. Y cuando tenemos estos escenarios donde gobiernos controlados por estas corporaciones van creando, disfrazados de socialdemócratas, disfrazados de demócratas, disfrazados de lo que se disfrazan hoy día, vienen a entregar este tipo de soluciones que es para que puedas moverte en este sistema, tienes que arreglarte al sistema de tributación. Y ya te vamos a dejar de incentivar con proyectos, llámese INDAP, porque INDAP también hoy día está pasando lo mismo, de que todo usuario de este sistema, de este INDAP, tiene que tributar, si no, no es usuario. Y en las ferias libres también, todo ese pequeño productor que antes llevaba 2, 3 cositas que sacaba de su huerta. 2, 3 cositas para que le den su permiso o puedan darle un pequeño espacio un fin de semana en su lugar, en su territorio, tiene que también empezar a tributar. Entonces, eso únicamente lo que persigue es la desaparición de nuestra cultura alimentaria. Y eso es algo que es preocupante y grave para nuestra, como para esa esencia de pueblo, esencia de país o esencia de territorios puntuales, porque cada territorio tiene su distinción y ese siempre es el alimento. Se persigue ese punto. Claro, hoy día la ropa que llevamos puesta viene todo de un solo lugar. Los zapatos que llevamos puestos viene todo de un solo lugar. La madera con que se construye viene todo de un solo árbol, o de 2 a lo más, que es pino o eucalipto. Y nos dicen que tenemos de que validar esa industria porque produce el pino y el eucalipto, que es quien nos cubre del clima. No estamos en contra de eso, pero sí puntualmente de la forma que se hace es haciendo desaparecer un bosque nativo para que se genere digamos, esas extensiones de bosque, de esos desiertos verdes, donde se hace desaparecer toda la vida, la biodiversidad. Pasa lo mismo con el alimento. Cuando se homogeniza estos desiertos, llámese de cultivos para alimentos, llámese en raps, en trigo o en papa, justamente lo que se promueve es la desaparición de nuestra biodiversidad. Y nos venden hacia la población que somos nosotros, cada persona el culpable por su actividad normal que ha hecho de manera milenaria, que es quien está calentando el planeta. Entonces, cómo esa maquinaria nos vuelca, digamos, la culpa hacia nosotros. Que evidentemente cada población ha sido tendenciada para que piense así y muchos se sienten culpables. Entonces, ese llamado a no sentirse culpables, a recuperar su cultura alimentaria, a recuperar esa forma de vida que han tenido sus padres, sus abuelos, y a recuperar el campo. O sea, aquí podemos decir un llamado a una reforma agraria. Efectivamente, las reformas de cómo se produce el alimento hoy día hay que hacerlas, porque no puede estar en manos de unos pocos. Tiene que estar en manos campesinas, en manos de la cultura de nuestros pueblos, en manos de nuestra cultura campesina. Y eso es clave. Y eso, aquí en Chile, pues bueno, tenemos un 80% de la población en las ciudades. La gente tiene que regresar al campo. Sí. ¿Sí? Al menos para recordar esa forma de volver a comer de otra forma. Y pues bueno, a veces toca hacer una huertita, aunque sea pequeña, no tienes que ser tan grande, y ya cuando compartes con el vecino y con el otro, pues se vuelve a hacer la soberanía alimentaria que se hizo por muchos años en estas zonas. Por milenios. Por milenios, O sea, en todo el mundo. Un pequeño... Pero era poco, o sea, no tenías que tener grandes extensiones de tierra para comer, o sea, era en un pedacito de tierra. Sí, sí. Hay mucha historia, hay muchos libros por ahí que hay que solo se está quemando ya. Investigar. Muchas veces las bibliotecas del mundo han sido quemadas con esa idea de homogenizar la historia.
Y la historia ha sido contada por esta literatura y por esta ciencia impuesta que controla el relato, y hoy día incluso nos cuesta por ahí posicionar estos comentarios porque en el fondo no van ad hoc para lo que el sistema quiere con su plataforma. Claro. Así Esa que es bueno, el tema es como acción. meterse a investigar, echarse el clavado, regresar al campo, Seguiremos. vivir de otra forma. Permaneceremos, diría. Permaneceremos en el tiempo. Bueno, aquí se tocan muchas... Un saludo a todos quienes nos siguen, Radio Trapananda, Ventana Agroecológica, Maela. Movimiento Agroecológico Latinoamericano en el continente y en cada familia, en el territorio prendario. Muchas gracias, chicos. Les agradecemos por toda su sabiduría compartida y por supuesto que vamos a invitar a todas las auditoras, auditores quienes están viendo o escuchando esta entrevista a que sigan investigando, siguiendo en las redes a los movimientos que también intentan de hacer este tipo de soberanía, compartiendo, y me sumo a la idea de la SU también en seguir promoviendo las huertas en el lugar que sea, así es que para seguir buscando en realidad recuperar esta soberanía alimentaria. Desde Radio Trapananda les agradecemos muchísimo esta entrevista y ya nos veremos en una próxima ocasión. Nos vemos. Chao.